Listo. Entonces, primero, antes que nada, para esperar a las demás personas que entre, comentarles que en esta PC les va a entrar 3 temas puntuales: estado de resultados, estado de cambios y el estado de flujo de efectivo, pero también, obviamente, al ser un tema acumulativo, porque estos temas se acumulan, tienes que saber también lo de la PC1, que es básicamente el estado de situación financiera. Es importante recordarlo. A las personas que entran por seminarios, les he enviado todo el material correspondiente de la clase. ¿De acuerdo? Les he enviado todo el material correspondiente. Les he enviado los resúmenes de los 3 estados y también el cálculo del costo de venta, que es importante que lo tengan presente. ¿Qué más? Comentarles que la gran mayoría de ustedes me ha estado preguntando si es remontable lo que se han sacado en la PC1, que no tienen miedo, etc. Yo les digo que el curso recién comienza, el curso recién inicia. Si te fue mal en la PC1, entonces dedícale más tiempo al curso. Yo sé que tienen esta semana examen de mate y otros cursos, pero dedícale tiempo, porque con esta PC yo creo que no les van a poner nada complicado, ya que el 90% de todos los salones han jalado. O sea, si has jalado, no te sientas mal, porque el 90% le ha ido mal. Entonces, al tener ese porcentaje tan alto, obviamente estamos en la UP, ¿cierto? O sea, no te lo van a regalar, pero el grado de dificultad de repente va a ser menor. Igual ustedes tienen que estudiar como si el examen estuviera difícil. Eso es lo que vamos a hacer en los seminarios. Cada seminario que realicemos va a tener un formato totalmente diferente. Al ser domingo, al ser nuestro primer seminario hoy, les he puesto un formato diferente, ¿de acuerdo? Para que vayan viendo cómo les podría venir. Hay 2 tipos de examen que te puede venir. Uno, como vamos a hacer hoy día, preguntas puntuales, que es bien sencilla, preguntas puntuales y armar los estados que te pidan. Eso es lo que voy a hacer hoy, preguntas puntuales. Y el segundo formato que ya vamos a hacer en los seminarios que viene va a ser como tu dirigida, ecuación contable y armar los estados. Ese es el otro formato. Entonces, hay un formato que son preguntas puntuales y hay otro formato que tienes que volver a usar la ecuación contable para armar los estados. Y hay un tercer formato que te combinan preguntas puntuales con ecuación contable. Entonces, puede que te venga ecuación contable también. Una pregunta puede ser de ecuación contable, armar los estados, algunos estados que el profe te pida, y otra pregunta, porque tu examen puede tener 2 preguntas como la PC1, y otra pregunta puede ser de preguntas puntuales. Entonces, tú tienes que estar preparado para ambos. Por eso, yo siempre les recomiendo, tienen que hacer PCs pasadas. Porque si no hacen PCs pasadas y solamente se concentran en la dirigida, se han dado cuenta que la dirigida es simplemente un ejercicio más, no es un formato de examen. ¿De acuerdo? Entonces, siempre practiquen más, o sea, practiquen, por ejemplo, los ejercicios de clase que les ponen en el Blackboard con solución, practiquen seminarios, su dirigida, obviamente, ¿de acuerdo? Pero tienen que hacer exámenes pasados y tener, y eso es algo muy, muy importante, tener la teoría bien clara. Si ustedes no tienen la teoría clara, nada les va a salir, o si les sale, les va a salir mal, porque no saben la teoría. Entonces, antes de hacer un examen pasado, algún ejercicio, tienes que repasar la teoría. Y yo, por ende, te he enviado a las personas que entran solo por clase, les he enviado los resúmenes teóricos. Ahí está súper detallado. Son resúmenes que yo hago para ustedes, que es como que lo que tienes que saber. ¿De acuerdo? Que no está en tus PPTs, no está en otro lado de la UP, porque son mis propios resúmenes. O sea, yo hacía esos resúmenes cuando estudiaba en la UP, porque yo también estudiaba en la UP, y a mí me ayudaban mucho los resúmenes que yo hacía, que era como mucho más detallado. Recuerda que en tu clase siempre, como tienes una vez a la semana, te dan como que un material muy suelto, no te dan un material detallado. O sea, los profesores te explican, sí, pero de manera general. Entonces, repasa el tema de los resúmenes, ahí está todo lo que necesitas saber de cada estado, ¿sí? Ok, entonces, solo eso, decirles que no se desanimen, porque si se desaniman, ya fueron. Sigan, olvídense de la PC1, tienen un montón de PCs,
Tienes PC2, tienes el parcial, tienes 3 PCs más después de parcial, tienes un trabajo grupal, entonces no te desanimes, el curso siempre inicia de esa manera, siempre el 90% jala la primera PC, es normal, pero tienes que remontar en esta segunda PC. Es remontable, todo es remontable. Yo he tenido gente el ciclo pasado que en el parcial se sacó 4, 3 y pasaron el curso. O sea, en un parcial, imagínate. Entonces, si tú en una PC te sacaste 0, no hay problema, es una PC, puedes recuperarlo en todas las demás. Pero eso sí, tienes que ya ponerte las pilas. Si no estabas dedicándole mucho tiempo, ahora le tienes que dedicar tiempo. ¿Sí? Y ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda de algo que ustedes de repente no saben o tienen alguna duda, me escriben por interno en cualquier hora, cualquier día, me escriben y yo cuando esté libre les respondo a sus dudas. O sea, estoy para eso, para ustedes, no estoy para responder a sus dudas en cualquier momento, así sea domingo como hoy, por ejemplo, si tú estás practicando y tienes una duda, me escribes, yo cuando esté libre te respondo. ¿De acuerdo? Pero escríbeme tus dudas, tus preguntas, tus consultas de algo que no sabes. Pero sí tienes que ya estudiar desde ahora. Ok, dicho eso, con mi frase motivacional para ustedes, para que no se me depriman, ahora vamos a comenzar con este primer seminario. Este primer seminario tiene un formato de preguntas puntuales, como les comentaba. Les he puesto 3 preguntas de exámenes pasados, ¿de acuerdo? Obviamente, a lo que voy es que en esta evaluación te van a armar o te van a pedir 3 estados, ¿de acuerdo? Entonces yo he sacado de varios exámenes preguntas que me parecen interesantes, ¿sí? Porque cada ciclo siempre cambia, ¿no? En pandemia fue para marcar, eso no nos sirve mucho, más nos sirve para desarrollar porque estamos en presencial. Entonces he rescatado las preguntas que me parecen interesantes y lo he puesto en este primer seminario. Todas estas preguntas son exámenes pasados, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por la primera pregunta, que justamente es todo esto, vamos a leer. Entonces voy a hacerlo acá, pregunta número 1. Y para eso necesito que tengan su teoría a la mano. Te recomiendo que imprimas la teoría que te he brindado para que lo tengas y estudies. Dice, Tomás, el contador de la empresa Estadio S.A., ha salido de vacaciones y se ha olvidado de elaborar el estado de cambio en el patrimonio neto del 2021. Es por ello que la secretaria Michelle le pide ayuda a usted como practicante para elaborarlo, para lo cual le brinda la siguiente información. Siempre en toda pregunta, siempre hay que leer qué es lo que te piden. Porque si tú vas y haces la pregunta de frente y no sabes qué es lo que te pide, entonces estás haciendo cualquier cosa. ¿Ok? Entonces siempre lee lo que te piden y revisa la pregunta. No entres en desesperación. Revisa la pregunta, chequea lo que te piden y te acuerdas de todo lo que has estudiado. Entonces, lo que yo entiendo hasta lo que he leído es que me están pidiendo el estado de cambio en el patrimonio neto. Entonces, yo en mi cabeza ya tengo la estructura del estado, del resumen. Me dan un estado de situación financiera, no entres en alarma, si te dan un estado de situación financiera es por algo, algo me tendrá que servir este estado. Y te dan el estado de situación financiera de la empresa Estadio al 31 de diciembre del 2020. ¿De acuerdo? Y te lo dan expresado en soles. Y te dan los temas de los activos, pasivos, patrimonio. Todos estos datos que tú ves en este estado es al 31 de diciembre del 2020. Luego te dan un estado de resultado pequeño, si te das cuenta, un estado de resultado pequeño, del 1 de enero del 21 al 31 de diciembre del 21 y solamente te lo dan hasta la utilidad antes de impuestos. Para algo me tendrá que servir. No sé para qué, pero para algo. Y luego te dan estos 4 puntos, no sé si lo pueden leer, no le puedo hacer más zoom. Dice, 1. La tasa de impuesto a la renta es del 29.5% y la tasa de la reserva legal es del 10%. Los accionistas deciden capitalizar utilidades por el 25% de la utilidad neta del ejercicio. Se decide repartir dividendos por un valor ascendente al 15% del nuevo capital social. Se crea una reserva estatutaria ascendente al 5% del saldo inicial de resultados acumulados. Esa es toda la info que tienes y ya sabes que lo que te están pidiendo es el estado de cambio en el patrimonio neto por el año 2021. Entonces voy a comenzar.
Para eso voy a hacer, lo primero que yo tengo que hacer, si me piden el estado de cambio en el patrimonio neto por el año 2021, es la estructura de mi estado. Entonces, lo primero que hay que hacer en tu hoja borrador, tú lo haces a mano, es tu estado. Entonces comienzo, voy a colocar el nombre de la empresa aquí, que se llama Estadio S.A., entonces le voy a poner así, Estadio S.A. Voy a colocar el nombre del estado de cambio en el patrimonio neto. Voy a colocar la fecha que me están pidiendo, que es del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, me piden por el año 2021, y expresado en soles. Ya está. Ya tengo el encabezado y ahora voy a hacer el esquema. Comienzo con capital social. Luego viene reserva legal. Luego viene otras reservas, pero en vez de colocar otras reservas, le voy a llamar reserva estatutaria, que tengo por aquí por el punto 4. Entonces, como tengo una reserva estatutaria, eso viene en otras reservas. Y le coloca reserva estatutaria. Y finalmente, resultados acumulados o utilidades retenidas son sinónimos. Yo le voy a poner resultados acumulados. Listo. Y ahora sí, coloco los montos por aquí. Coloco todos los conceptos que están en tu resumen, que es saldo inicial, aporte de capital. Tienes que esquematizar todo tu estado y por ende lo tienes que memorizar. Luego viene capitalización de utilidades. Luego viene utilidad neta. Reserva legal del periodo. Otras reservas, que es la reserva estatutaria. Y finalmente dividendos. Y el saldo final. Ese es el esquema del estado de cambio en el patrimonio neto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por cierto, para aquellas personas que son nuevas, que primera vez están entrando a mi clase, si tienes alguna pregunta, alguna duda, lo puedes hacer por el chat o activas tu audio y esperas que yo te llame por tu nombre para que me hagas la pregunta. ¿De acuerdo? Listo, entonces lo único que he hecho es esquematizar mi estado de cambio, nada más. Ahora, yo cuando les expliqué la teoría y está en su resumen teórico, yo siempre les he dicho algo. Si a ustedes les preguntan hacer el estado de cambio en el patrimonio neto como una pregunta así puntual, sin usar ecuación contable, lo primero que tienes que llenar es las obligatorias. ¿Qué son las obligatorias? Son estas de acá, que lo estoy pintando de rojo. En todo este estado de cambio hay dos cuentas que sí o sí lo tienes que tener. Sí o sí. De una u otra forma, el problema te lo va a dar. Y son la utilidad neta y la reserva legal del periodo. O sea, tú no puedes no tener esos dos datos porque son obligatorias. O sea, sí o sí lo tienes que tener. Entonces, voy a comenzar a calcular la utilidad neta. Hallando la utilidad neta. Para que tú puedas calcular la utilidad neta, hay dos formas que te lo den. O te lo dan de manera directa. Si tú buscas y vuelves a leer el problema, en ninguna parte del problema te dan utilidad neta. Entonces, no te lo están dando de manera directa. Entonces, no lo puedes calcular de manera directa. Pero la otra forma es armando el estado de resultados. O sea, tú puedes armar el estado de resultados y puedes calcular la utilidad neta. Ahora la pregunta es, ¿te dan el estado de resultados? Sí, pero te lo dan incompleto. Mira, te dan este estado de resultados que tú ves aquí en esta segunda tablita, pero te lo dan hasta la utilidad antes de impuesto. Entonces, si a ti te dan la utilidad antes de impuesto y quieres calcular tú la utilidad neta, mira tu resumen del estado de resultados. ¿Qué tienes que hacer cuando tú tienes el UAI y quieres calcular la utilidad neta? Entonces, armas una ecuación. Dices, si yo tengo la utilidad antes de impuesto, que es, según el problema, 67,000 soles, a esos 67,000 soles le tengo que restar, según la estructura de mi estado, le tengo que restar el impuesto a la renta, que es el 29.5% del UAI, y la diferencia te da la utilidad neta.
Restas el UAI menos el impuesto a la renta y eso te da la utilidad neta. Gina, ¿cómo sabes eso? Por el estado de resultados. Tú tienes que ya memorizar toda la estructura del estado de resultados. Restas y ya tienes la utilidad neta. ¿Preguntas hasta aquí? O sea, se están dando cuenta que la utilidad neta no necesariamente se los van a dar de manera directa. Les pueden dar un estado de resultados de manera incompleto y ustedes lo tienen que llenar, como en este caso, te daban hasta el UAI. Entonces, si tú ya tienes el UAI, que es la utilidad antes de impuesto, le restabas el impuesto a la renta y eso te daba la utilidad neta. Y ya tienes la utilidad neta. Si ya tienes la utilidad neta, ese problema ya se acabó, ya tienes todo. ¿Por qué? Porque ahora solamente tienes que saber cómo funciona la utilidad neta en el estado de cambio. Si tú ya tienes la utilidad neta siempre va en resultados acumulados y lo tienes en tu resumen, siempre va aquí. Y jalas, ya tengo la utilidad neta. Una vez que ya tienes la utilidad neta, ahora calcula la reserva legal del periodo. ¿Cómo se calcula la reserva legal del periodo? La reserva legal del periodo siempre es el 10% de la utilidad neta. Sube aquí y automáticamente su contraparte baja en resultados acumulados en negativo, siempre. Ya tienes las dos cuentas obligatorias. Ok, seguiré. ¿Qué más? Luego tenemos que ver si tenemos, como ya completamos las obligatorias, ahora las demás que no son obligatorias va a ser dato del problema. Tenemos que buscar si tenemos datos. Entonces, vamos a comenzar por el saldo inicial. La pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Tendrás algún saldo inicial por aquí? Sí. Sí tienes saldo inicial. No te lo dan de manera directa, pero lo puedes asumir. ¿Cuál es el saldo inicial? Esto de acá. Si a ustedes les dan un estado financiero al 31 de diciembre del 2020 del capital social, reserva legal y resultados acumulados que me interesa, que es el patrimonio, si es al 31 de diciembre del 2020, para el 2021 que tú estás trabajando, estos patrimonios serían tus saldos iniciales. Es una simple lógica. Si yo tengo acá mis patrimonios y estos datos son al 31 de diciembre del 2020, para el 2021 que tú estás trabajando, estos patrimonios serían tus saldos iniciales. Entonces ya tienes los saldos iniciales del patrimonio. ¿Cuánto equivale el saldo inicial del patrimonio? Vamos a ver. El saldo inicial del patrimonio sería... Miras tu estado financiero que te daban, el capital social es 23.000, la reserva legal es 3.600, no hay reserva estatutaria, pero sí resultados acumulados 18.400. Listo, ya tengo el saldo inicial. Luego, hay aporte de capital, hay que leer. Vamos a leer estos 4 puntos. Dice, la número 1, solamente te daban el impuesto a la renta y la tasa de la reserva legal que ya lo usé. La número 2 te dice, los accionistas deciden capitalizar utilidades por el 25% de la utilidad neta. Los accionistas deciden capitalizar. Te están hablando de capitalización de utilidades, así que regístralo. Sería, según el problema, es el 25% de la utilidad neta. Sube aquí y su contraparte baja en resultados acumulados. Listo. Y así se registra una capitalización. Sube y baja en resultados acumulados. ¿Qué más? Luego te dicen, número 3, se decide repartir dividendos, te dice, del 15%, ¿no? Dice, se decide repartir dividendos del 15% de el nuevo capital social. Ok, entonces dice que decides repartir dividendos del nuevo capital social. Yo te pregunto, ¿cuánto será el nuevo capital social? Vamos a hallar. Hallando el nuevo capital social. Para que tú puedas hallar el nuevo capital social sería el saldo inicial más lo que acabas de agregar.
Ese sería el nuevo capital social. Y ese nuevo capital social dice que hay que sacarle el 15% para repartir dividendos. Te vas a la fila de dividendos. ¿Dónde van los dividendos? Siempre en resultados acumulados y en negativo, menos el 15% del nuevo capital social. Y ahí está. Preguntas. Y por último, te dice la número 4, se crea una reserva estatutaria ascendente al 5% del saldo inicial de resultados acumulados. Ok, reserva estatutaria. Sube tu reserva estatutaria del 5% del saldo inicial de resultados acumulados, sube aquí y automáticamente baja en resultados acumulados. Y eso sería todo. El único dato que no tienes es el aporte. Lo puedes dejar vacío o si deseas lo eliminas. Yo lo voy a dejar vacío. Si tú quieres lo puedes eliminar. Y ahora sí que ya terminé con este ejercicio, voy a sumar primero los saldos finales. Sumas y restas dependiendo del signo. Y antes que me digas que ya lo tienes, no te olvides que una vez que hayas terminado este estado de cambio, no te olvides del tope. Hay que ver el tope. Entonces voy a calcular aquí abajo el tope. Siempre este estado tiene un tope. El tope de este estado es el 20% del saldo final del capital social. ¿Qué quiere decir eso? El tope lo que quiere decir es lo siguiente. El tope te dice lo siguiente, que el saldo final de la reserva legal, estos 8.323 que tú tienes, no puede ser mayor a tu tope. Ahora yo te pregunto, ¿está cumpliendo con eso? ¿Está cumpliendo que el saldo final de la reserva legal no puede ser mayor a tu tope? Falso. No está cumpliendo, porque si tú estás mirando, te estás dando cuenta que el saldo final de la reserva legal es mayor a tu tope. Y eso está mal. No puede ser mayor a tu tope, tiene que ser hasta el tope. Entonces, Gina no está cumpliendo con la teoría. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando el saldo final es mayor al tope? Dos cosas. Primero, borras el saldo final de la reserva legal, lo borras, ¿y qué vas a colocar? El tope. Eso es lo primero. Cuando no cumple, tienes que borrar el saldo final de la reserva legal y colocar el tope. Una vez que hayas hecho eso, luego, finalmente, borras toda la línea de la reserva legal del periodo, lo borras, y calculas la nueva reserva legal. Borras esto y calculas la nueva reserva legal. ¿Cómo sería la nueva reserva legal? Saldo final menos el inicial. Tienes esta nueva reserva legal y su contraparte en negativo en resultados acumulados. Y tienes que volver a totalizar para que te salga el nuevo saldo final de resultados acumulados. Y ahora sí, así te quedaría el estado. Eso es lo que tenías que presentar por la pregunta. Eso es un estado correcto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Y ya está, nada del otro mundo. Todo eso está en tu resumen, solamente que tienes que saber la estructura del estado de cambio, dónde suben las cosas, dónde bajan. ¿Qué tal? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quedó claro el cambio que hice por el tope? De todas maneras, en tu examen vas a tener que hacer ese cambio del tope, así que tienes que tener bien claro que este estado de cambio tiene un tope y que siempre tiene que cumplir el tope. Caso contrario, si no cumple como este ejercicio, tienes que hacer esos dos cambios que yo hice. No se olviden de eso. ¿Preguntas? ¿No? Ok, y así terminamos con el estado de cambio en el patrimonio neto. Ahora pasamos a la segunda pregunta. Recuerda que este examen está dirigido a preguntas puntuales. No voy a usar ecuación contable en ninguna de estas preguntas, porque son preguntas puntuales. Ahora pasamos a la pregunta 2. La pregunta 2 te da una tabla como esta, ¿de acuerdo? Bien sencillo, no tienes que usar ecuación contable, ya te dan una tabla y te piden determinar el total de actividades de financiamiento, el total de actividades de operación y el total de actividades de inversión. Yo te pregunto entonces, ¿qué estado te están pidiendo? Si te preguntan los totales de actividades de financiamiento, operación e inversión. El único estado que a mí se me ocurre
y que yo recuerdo que tiene actividades de operación, inversión y financiamiento es el estado de flujo de efectivo. Entonces, esta pregunta tengo que usar el estado de flujo de efectivo. Así que lo vamos a hacer. Voy a ir a la pregunta 2 en otra pestaña. Y comenzamos. Primero voy a hacer mi encabezado como siempre, voy a colocar el nombre de la empresa. No tiene nombre de la empresa, entonces me invento. Voy a poner ABC SAC. Voy a colocar estado de flujo de efectivo. Ya está. No hay fecha, Gina, invéntate una fecha. 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Listo. Y expresado en soles. Si no hay, te inventas, pero siempre coloca el encabezado. Ya tengo el encabezado. Y ahora sí. Una vez que tú ya tienes el encabezado, ahora muchos se preguntarán, ¿por qué usas el estado de flujo de efectivo? Porque he leído lo que me piden. A mí me están pidiendo el total de las actividades de operación, inversión y financiamiento. El único estado que me da eso es el flujo de efectivo. No puedo usar ni el estado de resultados ni el estado de cambio, porque eso no me da lo que me piden. Entonces, por eso estoy usando el estado de flujo de efectivo. Una vez que ya tienes el estado de flujo de efectivo, ¿cierto? El encabezado empieza a esquematizar en tu hoja borrador el estado. Primero comienzas con las actividades de operación. Colocas, aquí, actividades de operación. Si lo ven muy pequeño, me avisan para hacerle más zoom, ¿ya? Yo creo que se ve bien, pero si alguien lo ve muy pequeñito, me avisa. Listo, entonces comienzo con las actividades de operación, dejo un espacio, ¿no? En mi hoja, y luego por aquí voy a colocar actividades de inversión. Y luego vienen las actividades de financiamiento. Listo. Pues primero esas 3 actividades. Ahora, antes de comenzar con el ejercicio, tú tienes que saber algo muy importante. Básicamente una cosa importante. El estado de flujo de efectivo, como su propio nombre te dice, es efectivo. O sea, el estado de flujo de efectivo se enfoca solamente en los movimientos de efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier transacción que te mueve el efectivo. Eso va en el estado de flujo de efectivo. O sea, en otras palabras, el estado de flujo de efectivo solamente van los movimientos de efectivo. Es decir, todos los pagos que tú hayas hecho y todos los cobros que se haya realizado. Porque cada vez que tú pagas algo, se mueve el efectivo. Cada vez que tú cobras algo, se mueve el efectivo. En el flujo de efectivo, y eso quiero que quede bien claro, no entra gasto, ingreso, activo, pasivo y patrimonio. Si tú tienes un gasto, si tú tienes un ingreso, si tú tienes un activo, un pasivo, un patrimonio, no va en el flujo de efectivo. En el flujo de efectivo solamente va lo que mueve tu efectivo. Solamente va los movimientos de efectivo. Eso viene a ser todos los pagos y cobros. Eso tiene que quedar claro. Tienes que saber el enfoque de este estado. Una vez que ya sabes el enfoque de este estado, que solamente es los movimientos de efectivo, ahora vas a leer concepto por concepto de esta tabla y vas a ver qué cosas se considera y qué cosas no. Entonces vamos a leer. Voy a comenzar por la primera. Cobro por ventas. Primero pregúntate, ¿un cobro te mueve el efectivo o no? Sí. Cuando yo cobro, sube mi efectivo. Ahora es cobro por ventas. Si tú tienes el resumen a la mano, te vas a dar cuenta que el cobro por venta se refiere al cobro por venta de mercadería. Y yo lo que hago siempre es de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que primero veo las actividades de financiamiento. Un cobro por venta de mercadería, mira tu resumen. ¿Es actividad de financiamiento? No, porque hay que recordar que en la actividad de financiamiento solamente van los cobros y pagos de un préstamo, cuota de un préstamo, intereses, dividendos. Entonces, no es financiamiento. Entonces, ve a inversión. ¿Es inversión? No. ¿Por qué no es inversión? Porque si tú lees tu resumen que yo te he dado, dentro de las actividades de inversión solamente vas a encontrar pagos y cobros de compra de activos fijos como terreno, vehículo, maquinaria y pagos y cobros por acciones.
Solamente activos fijos y acciones, pagos y cobros van en actividad de inversión. Como no es actividad de inversión, entonces, ¿qué te queda? Operación. Entonces, tu cobro por venta de mercadería es una actividad de operación y colocas cobro por venta de mercadería. Y como es un cobro, el monto tiene que estar en positivo y es 4.670.717. Listo, hasta ahí. ¿Alguien preguntas? Ok, pasamos a la segunda. La segunda te dice, pago por la compra de maquinaria y equipo. Primero pregúntate, ¿eso te mueve el efectivo? Sí, porque es pago. Entonces va en el flujo de efectivo. Ahora pregúntate, ¿qué tipo de actividad? Si es una compra de maquinaria y equipo, de nuevo, comienza a preguntarte, ¿es financiamiento? No, financiamiento no puede ser. ¿Es inversión? Sí, porque las inversiones están todos los pagos por compra de activo fijo y la maquinaria es un activo fijo. Entonces va en actividad de inversión. Y coloca pago por compra de maquinaria. Y como es un pago, tiene que ir en negativo porque está bajando tu efectivo. ¿Cuánto es? Menos 409.565. ¿Preguntas? Hasta aquí. Estoy yendo despacio porque es como que el primer seminario y quiero que quede claro. Ok, voy a la tercera. Depreciación de maquinaria. Primero pregúntate, ¿la depreciación de maquinaria mueve el efectivo? No. Gina, ¿por qué no? Porque una depreciación jamás en la vida se paga. Una depreciación de maquinaria es un gasto. Por eso es importante que sepan los estados. Una depreciación de maquinaria es un gasto. Hay mucha gente que me dice, Gina, no es un activo, no es un activo. ¿Sabes por qué no es un activo? Porque no dice acumulada. O sea, tienen que ser bien cuidadosos al momento de leer. Si a ustedes les ponen depreciación de maquinaria sin la palabra acumulada, es un gasto. Otra cosa diferente es cuando les pongan depreciación acumulada. La depreciación acumulada es un activo, pero la depreciación solita es un gasto. Entonces, la depreciación de maquinaria no va en el flujo de efectivo, porque no mueve el efectivo, es un gasto. Entonces, la depreciación tachada no va. ¿Preguntas por qué no va? Ok, paso a la siguiente. Pago por la compra de terreno, eso sí va, porque es pago. Pago es efectivo, pero es por la compra de terreno. Terreno es un activo fijo, entonces va en inversión. Pago por compra de terreno. Y lo registras en negativo, que es por menos 340.902. Luego, pago por la compra de muebles y enseres. Eso también va. Como es un pago, se mueve el efectivo. ¿Pero qué tipo de actividad? Inversión también, porque los muebles son activos fijos. Colocas pago por compra de muebles. Y en negativo, ¿cuánto es eso? Menos 91.940. Luego, pago de sueldo. Pago, eso también mueve el efectivo. Sueldos, vamos a ver, ¿es financiamiento? No. ¿Es inversión? Tampoco. Entonces, ¿qué sería el pago de sueldo? Operación. Y lo registras en negativo. ¿Cuánto es el pago por sueldos? Menos 45.680. Luego, pago de alquileres. Pago también mueve el efectivo y como es alquiler, no es financiamiento, no es inversión, entonces es operación y coloca pago por alquileres. Y lo registras por menos 115.500 en negativo porque es un pago. Luego, pago de seguro también mueve el efectivo porque es un pago. Entonces, no es financiamiento, no es inversión, entonces, ¿qué es? Operación. Pago de seguros. Y lo colocas en negativo. Menos 40.920. Luego, préstamo recibido de largo plazo por 45.000 soles. Yo te pregunto, ¿el préstamo recibido mueve el efectivo? Sí. Cuando tú te prestas plata, aumenta tu efectivo. Entonces, el préstamo recibido mueve el efectivo. Así que eso sería actividad de financiamiento. Y colocas préstamo recibido largo plazo. ¿Cuánto es eso?
45.000. Positivo porque es una entrada de dinero. Luego, aporte de capital en efectivo. ¿Eso va en el flujo de efectivo? Claro que sí, porque te mueve el efectivo. Si es un aporte de capital en efectivo, exclusivamente en efectivo, va en el flujo de efectivo. ¿En qué parte? Todo lo que sea aporte de capital en efectivo o aumento de capital en efectivo es financiamiento y lo colocas aquí. Aporte de capital en efectivo y sube. ¿Cuánto es el aporte de capital en efectivo? 1.240.690. Sigamos, luego dice, cobro por venta de acciones, cobro, aumenta el efectivo, sí, y como son acciones, eso es inversión. Todo lo que tenga que ver con cobros o pagos de acciones, inversión. Cobro por venta de acciones. Y eso va en positivo, 90.810 porque estoy cobrando. ¿Preguntas? Gina, Dime, una Lisbeth. pregunta. ¿Afecta en algo de que la cuenta sea de largo o corto plazo? No, no afecta en nada. Solamente que Ya. No, recuerda que las acciones pueden ser cortos o largos, nada más. ya, pero igual aunque sea largo plazo o corto plazo, igual se pone acá en este flujo de efectivo. Sí, porque es un cobro, independientemente si es corto o largo. Ya. Una última duda. Si digamos me dicen depreciación acumulada Ajá. y así largo, ¿eso tengo que ponerlo acá o no? En No, ese caso. porque una depreciación acumulada no es efectivo. Una depreciación acumulada, ¿qué es, Lisbeth? Un activo. Y acá no Activo. va los activos, va solamente los movimientos de efectivo, lo que te mueve el efectivo. Ningún tipo de depreciación. No, ningún tipo de depreciación, ni depreciación solita ni depreciación acumulada, porque uno es gasto y el otro es activo, ahí no van. Va solamente el efectivo. Ya, gracias. Ok. Listo, si no hay más preguntas ni en el chat, continúo. Me quedé en cobro de venta de acciones de largo plazo, entonces le voy a poner LP. Luego dice, pago por la compra de acciones de largo plazo. Pago, ¿te mueve el efectivo o no? Sí, porque es pago. Un pago me mueve el efectivo. Ahora, si es por acciones, es inversión. Entonces le pongo pago por compra de acciones a largo plazo. Y lo pones en negativo. 45.784. Listo. Luego, cobro por maquinaria vendida. Cobro. ¿Te mueve el efectivo? No. Sí, porque estoy cobrando. Si yo cobro, me mueve el efectivo. Pero es por maquinaria. Maquinaria es un activo fijo, entonces va en inversión. Como me va a faltar espacio, lo voy a subir un poquito más. Entonces, Gina, el cobro por maquinaria vendida es inversión, porque me mueve el efectivo y además se trata de una maquinaria. Entonces aquí lo colocas, cobro por maquinaria vendida. Y colocas el monto positivo porque es un cobro, 142.555. Y finalmente, pago de mantenimiento de oficinas y almacenes. Yo te pregunto, ¿el pago es efectivo o no? Sí, porque cuando tú pagas te mueve el efectivo. Ahora la pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Dónde va? Empieza a eliminar supuestos. ¿Es financiamiento? No, porque en el financiamiento solamente es lo que dice tu resumen y ahí yo no te pongo pago de mantenimiento, no es financiamiento. ¿Es inversión? No, porque no se tratan de ningún activo fijo o acciones, así que no es inversión. Entonces, ¿cuál es lo último que te queda? Operación. Y lo colocas en operación. Pago por mantenimiento de oficinas. Y como es un pago, en negativo, menos 136.400. Listo, y así ya completaste todos los pagos y cobros que te mueven el efectivo. De todo esto, lo único que no tenías que considerar era la depreciación de maquinaria porque era un gasto. No mueve el efectivo. Y ahora sí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Totalizar. Vamos a sumar cada uno de ellos. Vamos a sumar
Obviamente, como tú lo haces a mano, no te olvides que tienes que sumar y restar, ¿no? Los números positivos lo tienes que poner positivo en tu calculadora. Los números negativos, negativos en tu calculadora. No te olvides de eso. Yo que uso Excel, de frente yo lo sumo porque el Excel ya hace esa chamba. Tú, que lo haces a calculadora, tienes que ver los signos. Entonces, voy a sumar y restar cada actividad. Listo. Voy a sumar y restar cada actividad. Y esto también. Listo, ya está. Y ahora aquí yo lo que pongo es flujo neto, o mejor dicho, total del flujo neto de actividades de operación. Ya tengo el total. Aquí debajo coloco total del flujo neto de actividades de inversión. Si tu profesor no pone este nombre y pone otro nombre, coloca el nombre de tu profe, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y actividad de financiamiento, coloco total del flujo neto de actividades de financiamiento. Ya tengo los tres totales, pero como yo quiero hacer toda mi estructura del flujo de efectivo, una vez que ya terminaste con estas tres actividades, ya está. Ahora debajo colocas saldo inicial de efectivo, que en este ejercicio no te lo dan, no hay saldo inicial de efectivo, entonces 0, no hay. Y luego le sumas las tres actividades. Hay varios nombres para sumar. Yo le llamo flujo del periodo. Hay otros profesores que le llaman total de actividades, depende de lo que tu JP haya hecho en clase. Yo le llamo flujo del periodo, pero puede variar. Y sumas y restas las actividades. La primera actividad es positiva, la segunda actividad hay que restarlo porque es negativa, y la tercera actividad hay que sumarlo porque es positivo. Te sale esto, sumas y eso te da el saldo final de efectivo. Listo. Y ahí lo tienes. Y ahí está todo un estado de flujo de efectivo. Sin necesidad de hacer ecuación contable porque estos son preguntas puntuales. Y ahora sí, ¿qué es lo que te estaban pidiendo? Determinar los totales. Solo te pedían esto, que le muestres el total de actividad de operación. Tenías que poner aquí cuánto era tu actividad de operación, cuánto era tu total de inversión y cuánto era tu total de actividades de financiamiento. O sea, al profesor, en otras palabras, no le importaba tu estado, solo le importaban los números. No le importaba tu estado. Es una pregunta puntual. O sea, Gina, por las puras hice mi estado, no por las puras, porque con tu estado podías hallar lo que te pedían, pero al profesor no le interesaba el estado, le interesaba solamente los números. O sea, esta pregunta era, ¿lo hacías bien? 1 punto, ¿lo hacías mal? 0. Y ahí está. Y así se termina esta segunda pregunta, que estamos orientándonos al flujo de efectivo. ¿Preguntas por el flujo de efectivo? ¿Alguien tiene alguna duda por el flujo de efectivo? Entonces, quedó... Una duda, Gina. Uy, perdón. Te escucho. ¿Qué pasa si sé que mi profesor usa otro nombre para el total de flujo neto, o sea, para cada actividad de operación o de inversión? ¿Qué pasa si yo uso ese nombre, el que tú pusiste en No, vez no del hay de mi problema, profesor? porque eso también está en los libros, pero si no, usa... Yo Ya. igual en los seminarios voy a estar cambiando de nombres para que te des cuenta, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Pero Ya. no hay ningún problema, no te van a poner 0 por eso. Ya, perfecto. Ok. Entonces, para terminar con esta pregunta y para entrar un poquito a teoría, es que lo que yo quiero que ustedes recuerden es que en el flujo de efectivo solamente va los movimientos de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, si el profesor quiere que tú caigas en el error y te pone por aquí un activo, un pasivo, por ejemplo, te pone, no sé, mercadería, eso no va, pues, ¿no? De repente te pone préstamo por pagar, eso tampoco va, porque es un pasivo. Por ejemplo, te pone capital social, eso tampoco va porque es un patrimonio. Te pone ingreso por venta, eso no va porque es un ingreso. Te pone depreciación, eso es un gasto, eso no va. Entonces, en tu tabla tú puedes tener también datos que pueden pertenecer al activo, al pasivo, al patrimonio, al ingreso y al gasto. Todo depende que te concentres. ¿Por qué? Porque ya sabes que los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos no van en el flujo de efectivo, no van. Entonces,
Tengan claro eso, porque siempre lo repito y la gran mayoría se confunde. Entonces recuerden eso. Solamente en el flujo de efectivo va lo que mueve tu efectivo. ¿Y qué es lo que mueve mi efectivo? Los pagos y los cobros. Eso es lo que mueve tu efectivo. Cualquier cosa que tú pagas es efectivo. Cualquier cosa que tú cobras es efectivo. Cualquier cosa que tú recibes, como por ejemplo un préstamo recibido también es efectivo. Porque si tú recibes un préstamo, cuando tú te prestas de tu mamá plata, imagínate, ¿no te está entrando plata? Claro que sí. Entonces, cuando tú te prestas dinero, cuando tú recibes un préstamo, también es efectivo. Entonces, cualquier cuenta que mueva el efectivo, excepto los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, van en el flujo de efectivo. ¿Sí? Que quede claro eso. Ok, listo. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda por el flujo de efectivo? ¿Alguna duda puntual? Ok. Listo, entonces paso a la última pregunta y con eso terminamos. El estado de resultados. Pregunta 3. También viene en un examen pasado sumamente fácil, dice, la empresa editora Unión S.A. se dedica a la comercialización de textos universitarios. Ha presentado la siguiente información para que elabores los estados de resultados. O sea, el estado de resultados. Te dan toda esta información. Recuerda que no necesariamente hay que usar todo, puedes usar todo o solamente algunos, dependiendo de los datos que te estén dando. Entonces vamos a armar el estado de resultados. Para eso voy a hacer mi encabezado. ¿Cómo se llama la empresa? Editora Unión S.A. Listo, vamos a colocar estado de resultado. Vamos a colocar la fecha. Como no me dan fecha, porque no me dan fecha, entonces me invento cualquier fecha. Del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Si tú quieres poner otro año, pon otro año, no importa. Depende de ti. Y expresado en soles. Ahora, para esto, para este estado, tienes que recordar lo siguiente, que para este estado, primero piensa, de acuerdo, recuerda cuál es el enfoque de este estado. Cuando tú estás armando un estado de resultados, la teoría te dice lo siguiente, que el estado de resultados solo se enfoca en gastos e ingresos. Entonces, si tú estás armando un estado de resultados, solamente tienes que enfocarte en gastos e ingresos, no activos, no pasivos, no patrimonios, solo gastos e ingresos, nada más. Entonces, comienzo. Yo les he entregado una teoría, un resumen, donde está toda la estructura de un estado de resultados, que es lo que tienes que aprenderte. Entonces, primero comienzo con ventas brutas. Ventas brutas. Ya sabes que las ventas brutas tienes que buscar todos los ingresos por ventas. Entonces, busca aquí en tu tablita, porque ya te dan todos los datos, solo está para armar. Busca en tu tablita si tienes ventas brutas o ingresos por ventas. Y lo vi aquí, al final, ventas brutas. Ok. Y te dan 3.575.200. Ok, si te dan en negativo es un error, porque tú sabes que las ventas brutas siempre son en positivo, porque es un ingreso. Así que lo vamos a poner en positivo. 3.575.200. Listo. Luego de las ventas brutas, según el esquema del estado de resultados, luego de las ventas brutas vienen las devoluciones y rebajas sobre ventas. ¿A cuánto ascienden las devoluciones y rebajas sobre venta? Búscalo. Devolución y rebaja sobre venta. Te lo pueden dar en una cuenta junta o por separado. Entonces hay que buscar. Acá tengo rebaja sobre venta. ¿Hay devolución sobre venta? Sí. Me lo dan por separado. ¿Se dieron cuenta? Tienes la devolución por este lado y la rebaja. Entonces júntalo. Sería 35.000 más la rebaja, que es 20.350. Si tú quieres lo pones en negativo, si tú quieres lo dejas así y luego lo restas. Ventas menos las devoluciones y rebajas sobre ventas te da las ventas netas y lo restas.
Ventas brutas menos el gasto de la devolución y rebaja, eso te da tus ventas netas. ¿Preguntas? Ok, luego de las ventas netas, ¿qué viene? El costo de venta. Y en este caso ya te lo dan. ¿Cuánto es el costo de venta? Te lo dan por acá. Costo de venta, 2.285.500. Ok. 2.285.500. Listo. Resta las ventas netas menos el costo de venta y eso te da la utilidad bruta. Y así te va quedando. ¿Preguntas hasta aquí? ¿El Ok. costo no lo pongo en negativo? Lo puedes poner en negativo si tú quieres porque estos son gastos, pero si quieres en positivo y de ahí lo restas, no hay problema. Ah, ya, ok. ¿Sí? Gracias. Ok. Listo. Sigo. Una vez que ya tienes la utilidad bruta, ¿de acuerdo? Ya tienes la utilidad bruta. Ahora vienen los dos tipos de partidas que hay. Partidas operativas y partidas financieras. Entonces voy a colocar acá partidas operativas que va primero. Dejas un espacio regular y de ahí por acá vamos a poner las partidas financieras. Y lo que yo te dije cuando te expliqué la teoría, te dije, apréndete de memoria las partidas financieras. Las partidas financieras solamente son 6 cuentas. Son gastos e ingresos por intereses, gastos e ingresos por descuento por pronto pago y gastos e ingresos por venta de acciones. Solamente eso, lo que te acabo de decir, son partidas financieras. Si tú tienes otro gasto u otro ingreso que no sea financiera, ¿qué va a ser? Operativa. Y así es mucho más rápido y fácil de poder clasificar si un gasto o un ingreso es financiero u operativo. Apréndete las financieras, si no son las financieras, son operativas. Entonces, vamos a comenzar a leer desde el primero y lo voy a pintar de verde. Comienza, bonificación a vendedores. La bonificación a vendedores es un gasto por bonificación a vendedores. Eso no es financiera. Si no es financiera, ¿qué va a ser? Operativa. Y lo colocas en la operativa. Bonificación a vendedores. No necesariamente te deben de poner gasto. No. Si te colocan bonificación a vendedores, eso es un gasto. Gasto por bonificación. Y aquí sí yo lo coloco siempre en negativo. En partidas operativas y partidas financieras, si son gastos, lo coloco en negativo. Menos 1.800. Luego, comisiones bancarias. ¿Qué son las comisiones bancarias? Un gasto. Gasto por comisiones bancarias. Las comisiones bancarias es lo mismo que los intereses, así que eso va en partida financiera. Y le pones comisiones bancarias que ya sabes que es un gasto. Y lo colocas en negativo porque es un gasto. Menos 2.225. Luego, comisiones sobre venta. Las comisiones sobre venta es un gasto, pero no es financiera. Entonces, ¿qué va a ser? Operativa. Y lo colocas en la operativa. Comisiones sobre ventas. Y lo colocas como es un gasto en negativo. Menos 5.350. Luego, depreciación de inmueble, maquinaria y equipo. Depreciación de inmueble, maquinaria y equipo. ¿Eso dónde va? Una depreciación de inmueble, maquinaria y equipo no es financiera, sino que también es operativa. Entonces le colocas acá depreciación, que es un gasto, depreciación de me le voy a poner. Inmueble, maquinaria y equipo. En negativo, menos 15.000. Listo. Luego vienen los descuentos sobre ventas. Y acá un pequeño detalle que me olvidé. Los descuentos sobre venta es lo mismo que rebajas sobre venta. Entonces, Gina, tengo que ponerlo acá. A estos 55.000 hay que añadirle los descuentos sobre venta. Porque los descuentos sobre venta es lo mismo que rebaja. Entonces hay que añadirle los 7.200. Acá arriba. Entonces de ahí ya todo se mueve. Lo restas y todo normal. Entonces recuerda que los descuentos sobre ventas es lo mismo que rebajas sobre venta. Va en devoluciones y rebajas. Tiene su propia fila. Sigo, gasto por alquiler. Eso es un gasto, ¿no? Ahora, acá también quiero tener en cuenta algo. Si ustedes les ponen gasto por alquiler, ya saben que es un gasto. Pero si
si les hubieran puesto solo la palabra alquiler, eso también es un gasto. O sea, te lo pueden poner de dos formas. Gasto por alquiler o alquiler a secas. Si te colocan alquiler a secas, es un gasto. ¿Cuánto es el gasto por alquiler? 18.000. No es financiera, entonces es operativa. Y lo pones en negativo, menos 18.000. Luego viene gasto de intereses. Gasto de intereses es financiera. Y colocas en negativo, menos 4.550. Luego, gasto de representación de gerencia. Eso no es financiera, entonces, ¿qué es? Operativa. ¿Cuánto sería? Menos 5.500. Luego, gasto de seguro, lo mismo. Si tuviesen puesto gasto de seguro o solamente seguro, es un gasto. Entonces, eso no es financiera, entonces es operativa. Y lo colocas en negativo, menos 6.500. Luego, gastos generales, lo mismo. Los gastos generales no es financiera, entonces es operativa. Luego, gasto por descuento por pronto pago. Los gastos por descuentos por pronto pago son financieras, así que lo colocas en las financieras. Gasto por descuento por pronto pago, que sería menos 5.450. Luego, ingreso por fluctuaciones en valores. Los ingresos por fluctuaciones en valores es como ingreso por venta de acciones, es su sinónimo. Eso va en partidas financieras. Ingreso por fluctuaciones en valores. Y como es un ingreso, hay que ponerlo en positivo. 11.250 en positivo. Luego, intereses ganados. Si tú ganas intereses, eso para ti es un ingreso por interés. Intereses ganados es ingreso por interés. Entonces, como es interés, es partida financiera. Y le colocas intereses ganados y lo colocas en positivo. 25.325. Ay, perdón, 25. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ah, María Fernanda justo me acaba de comentar y me acaba de preguntar, perdón, si importa el orden. No, no importa el orden, Mafer. Dentro de partidas operativas y dentro de partidas financieras, tú lo puedes colocar en el orden que a ti se te dé la gana. No hay un orden, ¿sí? Perfecto. Sigo. ¿En dónde me quedé? Mantenimiento. Un mantenimiento es un gasto. No hay necesidad, vuelvo a repetir, que te coloquen gasto por mantenimiento. Si tú tienes la palabra mantenimiento, eso para ti como empresa es un gasto. Eso no es financiero, entonces es operativo. Y le colocas mantenimiento, que es un gasto del vehículo. Menos 3.750. Luego, otros gastos de venta. Otros gastos de venta es partida operativa porque no es financiera. Menos 1.575. Luego, publicidad. Gina, ¿qué es publicidad? Ya lo hemos dicho. Si te dan publicidad, eso para ti es un gasto. Gasto por publicidad. Entonces, eso es operativa porque no es financiera. Le colocas publicidad y colocas menos 33.000. ¿Qué más? Me va a faltar espacio, así que voy a bajar esto un ratito. Ya. ¿Qué más? Seguridad y vigilancia. Seguridad y vigilancia para ti, ¿qué sería? Un gasto. Entonces, eso es operativo porque no es financiera. Seguridad y vigilancia es menos 12.750. Luego, servicios públicos. También los servicios públicos para ti es un gasto. Y eso es partida operativa porque no es financiera. Que sería menos 5.500. Luego, sueldo de vendedores. Los sueldos de vendedores, ¿qué son? Los sueldos de vendedores son gastos. Sueldos son gastos. Cuando a ti te dan sueldos, son gastos. Entonces, son operativas porque no es financiera. Sueldo de vendedores. Menos 55.550.
Luego, sueldos y salarios administrativos, lo mismo, los sueldos y salarios administrativos también es operativo. Que sería menos 175.850. Y finalmente, útiles de oficina. Los útiles de oficina son gastos por útiles. Entonces, le pones acá gasto por útiles. Que sería menos 2.000. Ya está, ya lo tienes. Y ahora que ya clasificaste todos los gastos que son operativos y todo lo que son financieros, ahora sumas. Vamos a sumar primero las operativas. Obviamente lo que está en negativo lo pones en negativo y lo que está en positivo lo pones en positivo. En este caso todo es negativo, así que todo te va a salir en negativo. Y eso sería el total de partidas operativas. Si ya tienes el total de partidas operativas, ahora le tienes que añadir la utilidad operativa. Ese es el esquema. Debajo de las partidas operativas viene la utilidad operativa. ¿Y cómo hallas la utilidad operativa? La utilidad operativa siempre es la utilidad bruta que sacaste previamente, menos o más. ¿Por qué digo menos o más? Porque todo depende del total de partidas operativas. Si te sale menos, hay que restarlo en la calculadora. Si te sale más, hay que sumarlo. Entonces, en este caso tengo que restar la utilidad bruta menos el total de partidas operativas porque me salió negativo. Y eso te da 880.000. Una vez que ya tienes la utilidad operativa, ¿qué viene? El total de partidas financieras. ¿A qué es igual el total de partidas financieras? Sumas y restas los positivos y los negativos que tienes. Y eso te da el total de partidas financieras positivo. Y luego viene la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos se calcula de esta manera. Es la utilidad operativa y en este caso hay que sumarle el total de partidas financieras porque es positivo. Y esa es la utilidad antes de impuesto. A eso le sacas el impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Si a ti no te dicen cuánto es el impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Si a ti no te dicen cuánto es el impuesto a la renta, no hay ningún problema. Tú ya sabes cuánto es el impuesto a la renta. ¿Cuánto sería el impuesto a la renta? Ahorita lo vamos a ver. El impuesto a la renta es, si no te lo dicen, siempre es el 29.5% del UAI. UAI se le llama la utilidad antes de impuesto. Saca la diferencia y eso te da ¿qué cosa? La utilidad neta. Y eso era todo lo que te pedían, armar este estado con todos los datos, una pregunta puntual. De esta pregunta puntual te pueden preguntar solamente, por ejemplo, ¿no? Las preguntas comunes. ¿Cuánto es la utilidad bruta? Te pueden preguntar. Te pueden preguntar de repente cuánto te sale el total de partidas operativas. Te pueden preguntar cuánto es la utilidad operativa. Te pueden preguntar cuánto es el total de partidas financieras. Te pueden preguntar cuánto es la utilidad antes de impuesto. Te pueden preguntar solamente el impuesto a la renta. Te pueden preguntar también la utilidad neta. Y así se termina este examen. 3 preguntas puntuales de cada uno de los estados. Obviamente, las preguntas puntuales siempre son más cortas que las preguntas de ecuación contable. Por eso este seminario es corto, porque son preguntas puntuales. No hay necesidad, cuando son preguntas puntuales, tienes que leer bien y no hay necesidad de hacer ecuación contable. ¿Preguntas? Entonces, recuerda que en el estado de resultados solamente van los gastos e ingresos y tienes que saber toda esta estructura. Esta es la estructura de un estado de resultados y recuerda que dentro de las partidas operativas y dentro de las partidas financieras no hay un orden. Tú colocas el orden que tú quieres. Y así se termina este seminario de preguntas puntuales. Entonces, dicho todo eso, hoy en su fin de semana, que solo les queda hoy,
tienen que ponerse a estudiar toda la estructura para que ya lo tengan claro, y a partir del mañana que tenemos, lunes y martes, el segundo seminario, ya lo vamos a combinar con ecuación contable. Vamos a hacer otro examen combinando ecuación contable con preguntas puntuales. ¿Sí? Preguntas, dudas que tengan. Ok, entonces nada. Para las personas que quieran la grabación, para las personas que entran por clase y quieran la grabación, me pasan su correo por interno, le envío la grabación, ahorita también le envío la solución, y para las personas que están en la plataforma, lo voy a colgar en la plataforma en media hora para que ya lo puedan ver. ¿Sí? Listo, chicos, entonces nada, buen domingo.